Una madrugada, de rodillas, sentí que el cielo ya no me escuchaba. Había un hábito silencioso, uno que nadie te advierte, apagando el fuego de Dios en mi alma. Hoy te lo revelo, porque tal vez tú también lo estás practicando sin saberlo. Hay algo que sucede en el alma de un creyente y que casi nadie se atreve a nombrar. No es una caída estrepitosa, no es un pecado escandaloso que todos puedan señalar con el dedo. Es algo mucho más sutil, mucho más peligroso. Es ese momento en que sigues orando, sigues leyendo tu Biblia, sigues yendo a la congregación, pero por dentro ya no sientes nada. Las palabras salen de tu boca, pero el corazón se quedó dormido hace tiempo y ni siquiera lo notaste. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón humano como pocos, advertía constantemente sobre esta clase de enfriamiento silencioso. Él decía que un cristiano puede mantener la apariencia de piedad mientras su comunión íntima con Dios se apaga poco a poco, como brasas que pierden calor sin que nadie las esté vigilando. Y eso, hermano, eso es exactamente lo que quiero mostrarte hoy. Porque este enfriamiento no llega anunciado. No hay un cartel que te avise que estás perdiendo el fuego. Simplemente, un día te das cuenta de que ya no reconoces la intensidad con la que amabas a Dios hace algunos años y no sabes exactamente en qué momento se fue apagando. La Escritura tiene una advertencia que muchos leen sin detenerse a pensar en ella. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: «No apaguéis el espíritu». Fíjate bien en el verbo. No dice que el espíritu se apague solo. Dice que nosotros lo apagamos. Hay una responsabilidad ahí, una acción, un hábito que realizamos sin darnos cuenta y que va sofocando ese fuego que Dios encendió en nosotros el día que le entregamos la vida. No es Dios quien se aleja. Somos nosotros quienes, con pequeñas decisiones repetidas, vamos cerrando la puerta. ¿Y cuál es ese hábito? No es lo que muchos imaginan. No estamos hablando de adulterio, ni de robo, ni de mentiras evidentes. Estamos hablando de algo tan pequeño que la mayoría lo desprecia, lo minimiza, lo justifica. Cantares 2:15 lo describe con una imagen que se me quedó grabada desde niño. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. No son los animales grandes los que arruinan la cosecha. Son las zorras pequeñas las que nadie ve entrar, las que se cuelan de noche mientras el dueño de la viña duerme tranquilo, confiado en que todo está bien. Spurgeon predicaba con frecuencia sobre estos pecados pequeños que la conciencia religiosa aprende a tolerar. Explicaba que el alma se acostumbra a convivir con ciertas concesiones diarias y que esa costumbre termina por endurecer el corazón más que cualquier gran transgresión. Un chisme que se permite, una hora de entretenimiento vacío que sustituye el tiempo con Dios, un resentimiento que se guarda solo por hoy, una oración que se recita sin que el corazón participe. Ninguno de estos actos parece grave. Juntos, sin embargo, van apagando algo que después cuesta muchísimo volver a encender. Y lo peor es que uno se acostumbra tanto a vivir así, que llega a creer que esa es la normalidad, que esa tibieza es simplemente madurez o equilibrio. Piensa en la última vez que oraste de verdad. No la última vez que dijiste palabras religiosas antes de dormir, sino la última vez que tu corazón realmente se quebrantó delante de Dios. Si te cuesta recordarlo, no estás solo. Hay millones de personas sentadas en una banca cada domingo, cantando himnos con los labios, mientras el alma permanece completamente seca por dentro. Y lo más triste es que muchos ni siquiera lo perciben, porque el enfriamiento espiritual no llega de golpe. Llega de a poco, casi de puntillas, como quien apaga una vela sin soplarla, simplemente dejándola sola hasta que se consume. La carta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15-16 describe esta condición con una claridad que estremece. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que más impresiona de este pasaje es que esa iglesia no sabía que estaba en ese estado. Ellos mismos se creían prósperos, se sentían satisfechos.
La tibieza siempre engaña a quien la padece, porque no duele como el pecado evidente, no rompe la rutina religiosa. Spurgeon comparaba este estado con un jardín que no recibe cuidado diario. No hace falta que alguien lo destruya de un solo golpe. Basta con dejar de regarlo, dejar de arrancar la maleza, dejar de vigilarlo un poco cada día. En pocas semanas, ese jardín que antes daba fruto se convierte en tierra árida. Así funciona el alma humana. No se enfría porque decidamos rechazar a Dios de una vez. Se enfría porque dejamos de cuidarla en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Hasta que un día miramos hacia atrás y ya no reconocemos el fervor que alguna vez tuvimos. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte resonando mientras avanzamos en este mensaje. ¿Cuál es tu zorra pequeña? ¿Cuál es ese hábito que llevas practicando tanto tiempo que ya ni siquiera lo reconoces como un problema? Porque antes de mostrarte cómo recuperar ese fuego, necesitamos nombrar con honestidad lo que lo está apagando. Y te prometo que lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos va a sacudir muchas ideas que tal vez diste por sentadas durante años, porque a veces el enemigo no ataca con una tormenta, sino con una gotera lenta que nadie nota hasta que la casa entera está dañada. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando cada semana en las verdades que Spurgeon predicaba con tanta pasión y en las que la palabra de Dios sigue confirmando hoy. Tu suscripción también ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, están buscando reavivar su fe en medio de una rutina espiritual que se volvió fría sin que ellas lo pidieran. También quiero contarte sobre algo que preparé pensando exactamente en este momento que estás viviendo. Sé lo que es sentir que la oración se volvió un trámite vacío, que la Biblia se lee pero ya no se siente, que hay una distancia con Dios que no sabes cómo cerrar. Por eso escribí la guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Un recorrido diario pensado para devolverte, paso a paso, esa cercanía que quizás crees perdida para siempre. No es una fórmula mágica, es un camino probado, escrito para quien ya se cansó de sentir el corazón seco y quiere volver a arder de verdad. La encuentras en el enlace del primer comentario fijado. Adquiérela hoy, porque cada día que pasa postergando tu restauración es un día más que ese hábito silencioso sigue ganando terreno en tu alma, alejándote poco a poco de la intimidad que un día conociste. Ahora sí, sigamos adelante, porque lo que viene a continuación va a mostrarte con total claridad cómo comenzó todo esto en ti y por qué muchas veces ni siquiera fuiste consciente del momento exacto en que el fuego empezó a debilitarse. Todo comienza de una manera que ni siquiera parece peligrosa. Nadie despierta un día decidiendo alejarse de Dios. Nadie firma un pacto consciente para enfriar su fe. El proceso es mucho más silencioso, mucho más parecido a la forma en que el óxido va comiendo el metal, sin que nadie lo note hasta que la estructura ya está débil por dentro. La iglesia de Éfeso conocía bien las Escrituras, defendía la sana doctrina, trabajaba sin descanso por el Evangelio, y sin embargo, en Apocalipsis 2:4, el Señor les dice algo que debería sacudir a cualquiera que lo lea con atención. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que perdieron la doctrina, no dice que dejaron de servir, dice que dejaron el amor. Ahí está el punto exacto, donde comienza el hábito que apaga el fuego. No es la pérdida de conocimiento bíblico, no es el abandono de las actividades religiosas, es la pérdida silenciosa de aquella pasión inicial, de aquel primer fervor con el que una vez buscabas a Dios como si tu vida dependiera de ello. ¿Recuerdas cómo orabas cuando recién conociste a Dios? Esa urgencia, esas lágrimas, esa sensación de que cada palabra de la Biblia te hablaba directamente a ti. Con el tiempo, muchas personas cambian esa intensidad por una religiosidad tranquila, ordenada, previsible, donde ya no hay sorpresa ni quebranto, solo costumbre. En Génesis encontramos otra imagen que ilustra este mismo proceso. Cuando Adán y Eva pecaron, el texto dice que se escondieron entre los árboles del huerto al escuchar la voz de Dios.
Antes de eso, caminaban con Él sin ningún temor. El pecado no solo los separó de Dios, también cambió su manera de relacionarse con Él. Pasaron de la cercanía a la distancia, del encuentro a la evasión. Ese mismo patrón se repite en la vida espiritual de tantas personas hoy. No es que dejen de creer en Dios de la noche a la mañana, es que empiezan a evitarlo poco a poco. Postergan la oración porque hoy no hay tiempo. Abren la Biblia con menos frecuencia porque esta semana estuvo complicada. Y esa distancia que empieza siendo ocasional termina convirtiéndose en costumbre. Pablo escribió algo desgarrador sobre uno de sus colaboradores más cercanos. En 2 Timoteo 4:10 dice: «Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo presente». Demas no era un desconocido. Había caminado junto a Pablo, había servido en el Evangelio, había compartido la misión. Y aún así, algo en su corazón se fue inclinando hacia otra dirección hasta que terminó abandonando por completo aquello a lo que una vez se entregó. Nadie cae de golpe. Demas no despertó un día odiando a Dios. Fue amando poco a poco otra cosa. Fue permitiendo que este siglo presente, con sus comodidades, sus distracciones, sus promesas vacías, ocupara el lugar que antes pertenecía por completo a su relación con el Señor. Imagina la escena. Un hombre que caminó junto al apóstol, que probablemente oró junto a él en la cárcel, que escuchó de primera mano las enseñanzas más profundas del Evangelio, y aún así, ese trasfondo no lo protegió de un enfriamiento gradual que terminó por alejarlo del camino que una vez recorrió con convicción. Piensa en cuántas veces el entretenimiento ha ocupado el espacio que antes era para la oración. Piensa en cuántas conversaciones vacías han sustituido el tiempo que antes dedicabas a meditar en la palabra. No hace falta rechazar a Dios abiertamente para alejarse de Él. Basta con llenar la vida de otras cosas hasta que ya no queda espacio. El rey Saúl es otro ejemplo que conmueve profundamente. Comenzó siendo un hombre humilde, casi tímido, elegido por Dios entre todo su pueblo, ungido por el profeta Samuel para gobernar a Israel. Nada en su comienzo hacía pensar en la tragedia que vendría después. Con el tiempo, la inseguridad, los celos y la desobediencia repetida fueron corroyendo aquel corazón que en algún momento buscó a Dios con sinceridad. En 1 Samuel 16:14 leemos algo que estremece. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No fue un castigo repentino sin causa. Fue el resultado acumulado de decisiones pequeñas que Saúl fue tomando en contra de la voz de Dios, una tras otra, durante años. Cada desobediencia parecía justificable en el momento. Cada compromiso con su propia voluntad tenía una excusa razonable, pero todas esas decisiones, sumadas una tras otra, terminaron construyendo un abismo entre Saúl y el Dios que una vez lo había levantado. Este es el patrón que quiero que grabes en tu mente mientras avanzamos en este mensaje. El fuego espiritual no se apaga por una sola decisión enorme. Se apaga por una acumulación de pequeñas ausencias, pequeñas desobediencias, pequeñas comodidades elegidas por encima de la comunión con Dios. Y lo más engañoso de este proceso es que casi siempre viene acompañado de una vida religiosa que sigue funcionando en apariencia. Se puede seguir asistiendo a la congregación, seguir sirviendo en algún ministerio, seguir hablando de Dios con otros, mientras por dentro el corazón ya perdió aquella hambre genuina que antes lo caracterizaba. La religión externa puede convertirse en una especie de máscara que ni siquiera nosotros mismos reconocemos como tal. Tal vez tú también dejaste tu primer amor sin darte cuenta. Tal vez, como Demas, permitiste que otras cosas fueran ocupando poco a poco el lugar que antes le pertenecía a Dios en tu día. Tal vez, como Saúl, acumulaste pequeñas decisiones que fueron alejando el espíritu de tu vida sin que existiera un momento único que puedas señalar como el error. Y si te reconoces en alguna de estas historias, quiero que sepas algo importante antes de seguir avanzando. Identificar el origen del enfriamiento no es motivo de vergüenza. Es el primer paso hacia la restauración. Dios no está interesado en condenarte por el camino que te trajo hasta aquí.
Está interesado en mostrarte el camino de regreso, porque así como el enfriamiento fue progresivo, también lo es el proceso de volver a arder. Nadie recupera de golpe la intensidad que tenía al principio, pero cada decisión consciente de volver a Dios va reconstruyendo aquello que las pequeñas ausencias fueron destruyendo. Cada momento de oración recuperado, cada minuto de silencio dedicado a escucharlo, cada página de la palabra leída con hambre genuina, suman en la dirección contraria a la que sumó el enfriamiento. No hace falta un milagro instantáneo para volver a arder, hace falta constancia, la misma constancia silenciosa que un día usamos para alejarnos. Y eso, precisamente, es lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora, entendiendo con más profundidad qué significa realmente dejar el primer amor, y cómo ese concepto se conecta directamente con el hábito que mencionamos al principio de este mensaje, ese que muchos practican todos los días sin sospechar el daño silencioso que provoca en su relación con Dios. Quiero llevarte ahora al lugar exacto donde comienza a formarse ese hábito silencioso. No es un lugar físico, es un espacio del día, un momento que muchos empezaron a descuidar sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Me refiero al tiempo secreto con Dios, esa comunión personal e íntima que ocurre lejos de los ojos de cualquiera. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más claro de esto. Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Fíjate en el verbo que usa el texto, se apartaba. No era algo ocasional, era una práctica constante en la vida del Hijo de Dios. Si Jesús, siendo quien era, necesitaba apartarse para orar, ¿por qué asumimos que nosotros podemos vivir sin ese mismo hábito? El problema es que la vida moderna llenó cada espacio de silencio con algún tipo de ruido. Ya no hay momentos vacíos en el día. Cada pausa se llena con una pantalla. Cada silencio se rompe con una notificación. Cada minuto de espera se ocupa revisando algo que en realidad no necesita atención inmediata. Y en medio de ese ruido constante, el tiempo con Dios fue el primero en desaparecer. No porque decidiéramos eliminarlo conscientemente, sino porque simplemente dejó de tener un espacio propio en la agenda. Se convirtió en lo que se hace si sobra tiempo, y casi nunca sobra tiempo. Daniel nos muestra un contraste poderoso frente a esta realidad. En Daniel 6:10 leemos que, aun después de que se firmó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La palabra clave ahí es como lo solía hacer antes. Daniel tenía un hábito establecido, y ni la amenaza de muerte lo hizo abandonarlo. Ese es el contraste que quiero que veas con claridad. Daniel no empezó a orar recién después del decreto para demostrar valentía. Ya tenía el hábito construido desde mucho antes. Cuando llegó la presión, simplemente continuó haciendo lo que ya era parte de su vida diaria. El hábito lo sostuvo en el momento de crisis. Muchos creyentes hoy quieren tener la fortaleza de Daniel en el momento de la prueba, pero sin haber construido antes el hábito diario que sostiene esa fortaleza. Quieren la victoria del león sin haber pasado tiempo en la cámara secreta de oración, y eso, sencillamente, no funciona así. David también entendía este principio profundamente. En Salmos 5:3 escribió: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». No dice que oraba cuando tenía una emergencia. Dice que tenía un tiempo establecido, una cita diaria con Dios que respetaba como algo prioritario, no como algo opcional. Compara esto con la vida espiritual de tantas personas que solo buscan a Dios cuando algo anda mal, cuando llega la enfermedad, cuando aparece el problema económico, cuando se rompe una relación importante. En esos momentos, de repente, la oración se vuelve intensa, urgente, desesperada. Pero pasado el problema, el hábito vuelve a desaparecer hasta la próxima crisis. Esa clase de relación con Dios es como visitar a un amigo únicamente cuando necesitas un favor. Puede que el amigo te ayude, puede que responda con generosidad, pero esa no es una amistad verdadera.
es una relación de conveniencia. Y muchas veces tratamos a Dios exactamente así, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Génesis 5:24 describe la vida de Enoc con una frase breve pero profundamente reveladora. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No dice que Enoc visitaba a Dios de vez en cuando. Dice que caminaba con Él, una imagen de constancia, de cercanía diaria, de comunión sostenida en el tiempo. Ese caminar diario es exactamente lo que el hábito prohibido va destruyendo poco a poco. Cada día que se sustituye el tiempo con Dios por otra actividad, cada mañana que se prioriza el teléfono sobre la palabra, cada noche que se elige el entretenimiento sobre el silencio delante de Dios, ese caminar se va debilitando hasta convertirse apenas en visitas ocasionales. Con el tiempo, esa ausencia empieza a notarse en lugares que quizás nunca relacionaste con tu vida de oración. La paciencia se agota más rápido. La irritabilidad aparece con mayor facilidad. Las decisiones importantes se toman con ansiedad en lugar de con la calma que da la confianza en Dios. Todo eso, aunque parezca desconectado, tiene su raíz en la misma causa, la falta de ese tiempo secreto donde el alma se fortalece y encuentra dirección. Lo más peligroso de todo esto es que la ausencia de este hábito no se siente de inmediato. Puedes pasar semanas, incluso meses, sin una verdadera comunión secreta con Dios y seguir funcionando normalmente en lo externo. Sigues yendo a la iglesia, sigues hablando de fe con otros, sigues identificándote como creyente, pero por dentro algo se está secando lentamente, como una planta que deja de recibir agua, aunque todavía conserve algo de color verde en sus hojas. La apariencia engaña, incluso a quien la observa desde adentro, porque el deterioro no se manifiesta en un solo día, sino en la acumulación silenciosa de muchos días vacíos. Y cuando finalmente llega una prueba fuerte, una crisis real, uno descubre con dolor que no tiene las raíces que pensaba tener. Porque las raíces solo se fortalecen en el tiempo secreto, en esos momentos donde nadie más está mirando, donde no hay aplausos ni reconocimiento, solo tú y Dios en silencio, construyendo algo que después sostendrá toda tu vida espiritual. Tal vez ahora entiendes con más claridad por qué este hábito es tan peligroso. No es un pecado escandaloso que otros puedan notar. Es la ausencia silenciosa de algo que debería ser tan natural como respirar. Y precisamente porque es invisible para los demás, resulta tan fácil de ignorar, tan fácil de postergar, tan fácil de justificar con la excusa de que mañana empiezo de nuevo. Quiero que te detengas un momento y pienses con honestidad cuánto tiempo hace que no tienes un encuentro real, profundo, sincero, con Dios en soledad. No una oración rápida antes de dormir, sino un momento verdadero de comunión donde le hablaste desde lo más profundo de tu corazón y también te quedaste en silencio para escucharlo. Si ha pasado demasiado tiempo, no te condenes por eso. La culpa nunca fue el camino que Dios diseñó para restaurar a nadie. Siempre fue la gracia, siempre fue una nueva oportunidad ofrecida con paciencia infinita. Sigamos avanzando, porque lo que viene ahora te va a mostrar exactamente cómo ese vacío se manifiesta en las áreas más importantes de tu vida diaria. La historia de Sansón es probablemente una de las más dolorosas de toda la Biblia, no por la violencia que rodea su relato, sino por la tragedia silenciosa que se esconde detrás de ella. Sansón había sido apartado desde el vientre de su madre para una misión especial. Tenía una fuerza sobrenatural, un llamado claro, una consagración que lo distinguía entre todo su pueblo. Y sin embargo, poco a poco, fue permitiendo compromisos que parecían insignificantes. Una mirada aquí, una relación prohibida allá, un secreto compartido con la persona equivocada. Cada decisión, tomada por separado, parecía manejable. Ninguna parecía suficiente para destruir el llamado de toda una vida. Jueces 16:20 contiene una de las frases más escalofriantes de toda la Escritura. Cuando Dalila lo despertó gritando que los filisteos venían sobre él, el texto dice que Sansón pensó: «Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé». Pero el versículo continúa con algo devastador.
y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Léelo de nuevo. Sansón no sabía. No hubo una alarma, no hubo un aviso dramático, no hubo un momento donde una voz del cielo le dijera, ahora te he abandonado. El poder simplemente ya no estaba, y él seguía actuando como si todavía lo tuviera, confiado en una fuerza que ya se había ido sin que él lo percibiera. Esto es exactamente lo que sucede cuando el hábito prohibido que hemos venido describiendo se instala en la vida de una persona. Sigue actuando por costumbre, sigue confiando en su propia fuerza espiritual, sigue creyendo que puede resolver cualquier situación como lo hacía antes, sin darse cuenta de que la fuente real de esa fuerza dejó de estar activa hace tiempo. ¿En qué áreas de tu vida diaria se manifiesta este vacío? La primera es el discernimiento. Cuando la comunión con Dios se debilita, las decisiones importantes empiezan a tomarse desde el instinto, desde la emoción del momento, desde el consejo de cualquiera, en lugar de nacer de un tiempo genuino de búsqueda a Dios. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando dejamos de acudir a Él primero, terminamos apoyándonos exactamente en eso que el versículo advierte evitar, y las consecuencias de esas decisiones mal fundamentadas suelen aparecer meses después, cuando ya es más difícil corregir el rumbo. La segunda área es la vida familiar. Es curioso cómo las personas más impacientes, más irritables, más ausentes emocionalmente con sus seres queridos, suelen ser también las que tienen la comunión más débil con Dios. No es coincidencia. El fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22-23 incluye paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Cuando la fuente de ese fruto se seca, lo que queda es la naturaleza humana sin filtro, reaccionando ante cada pequeño roce con dureza en lugar de gracia, lastimando muchas veces a las personas que más se ama sin siquiera notar la causa real detrás de esa dureza repentina. La tercera área es el apetito espiritual mismo. Cuando el hábito de buscar a Dios se pierde, aparece un vacío que la persona intenta llenar con otras cosas. Entretenimiento sin medida, compras innecesarias, comida como consuelo, conversaciones vacías que solo buscan llenar el silencio. Ese vacío nunca se llena de verdad con ninguna de estas cosas, porque fue diseñado exclusivamente para ser llenado por la presencia de Dios. Piensa también en la ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz que sobrepasa todo entendimiento está condicionada a esa práctica constante de entregar las cargas a Dios. Cuando esa práctica desaparece, la ansiedad encuentra terreno fértil para crecer sin ningún tipo de freno espiritual. Elías mismo, después de una de las victorias más grandes de su ministerio, cayó en un abismo de agotamiento y desesperanza tan profundo que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. En 1 Reyes 19:4 leemos su clamor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Un profeta que acababa de ver fuego caer del cielo, derrotado emocionalmente por el cansancio y el aislamiento. Lo interesante es cómo Dios respondió a Elías. No lo reprendió por su debilidad. Le dio de comer, le dio de dormir y después le habló en un silbo apacible y delicado, según describe 1 Reyes 19:12. Dios sabía que Elías necesitaba primero descanso físico y luego ese encuentro íntimo, silencioso, personal, para restaurar lo que el desgaste había consumido. Nota que Dios no se manifestó en el viento fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego que pasaron antes de ese silbo apacible. Muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, en la emoción intensa de un culto o en la euforia de un momento especial, cuando en realidad Él prefiere encontrarse con nosotros en lo callado, en lo íntimo, en ese lugar donde nadie más está mirando y solo queda espacio para escuchar su voz. Esa es una de las verdades más hermosas que quiero que guardes en tu corazón. El vacío que este hábito produce no se resuelve con más actividad religiosa, ni con más esfuerzo humano, ni con más presión sobre uno mismo.
Se resuelve exactamente como se resolvió con Elías, en el mismo lugar donde comenzó el problema, en el encuentro secreto, silencioso, personal con Dios. Tal vez te reconoces en la impaciencia con tu familia. Tal vez te reconoces en esas horas perdidas llenando un vacío que nunca se llena de verdad. Tal vez te reconoces en la ansiedad constante que antes no controlaba tu vida de esta manera. Todo eso, aunque parezca desconectado, tiene la misma raíz que hemos venido descubriendo juntos a lo largo de este mensaje. Quizás incluso te sorprende notar que problemas que atribuías al estrés del trabajo, al cansancio físico o simplemente a tu carácter, en realidad tienen una raíz mucho más profunda, una raíz espiritual que nadie te había mostrado con esta claridad antes. Y eso, lejos de ser motivo de desánimo, debería llenarte de esperanza, porque si el origen es espiritual, la solución también lo es, y esa solución está mucho más cerca de lo que imaginas. Y quiero que sepas algo importante antes de avanzar. Reconocer estas señales no es motivo de condenación, es una oportunidad para actuar antes de que la crisis llegue, como le llegó a Sansón, de una manera que ya no se pueda revertir con facilidad. Porque a diferencia de Sansón, tú todavía tienes tiempo de detenerte, de mirar hacia adentro con honestidad y de comenzar el camino de regreso antes de que el fuego se apague por completo. El apóstol Pedro conocía el peso de haber fallado de una manera que parecía imposible de reparar. Había negado a Jesús 3 veces, justo en el momento en que su maestro más necesitaba una voz que lo defendiera. No fue un descuido pequeño, fue una negación pública repetida, delante de personas que probablemente conocían la cercanía que Pedro tenía con Jesús. Después de la resurrección, Juan 21 relata un encuentro extraordinario en la orilla del mar de Galilea. Jesús no comenzó reprochando a Pedro por lo sucedido. En cambio, preparó pescado y pan, lo invitó a comer, y luego le hizo una pregunta que se repitió 3 veces, exactamente el mismo número de veces que Pedro lo había negado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa repetición no fue casualidad. Cada «sí, Señor, tú sabes que te amo» fue restaurando uno por uno los espacios que la negación había roto. Dios no borra el pasado fingiendo que nunca ocurrió, pero tampoco te condena eternamente por él. Te encuentra exactamente en el lugar de tu fracaso y te ofrece con paciencia la oportunidad de reconstruir lo que se había derrumbado. David es otro ejemplo que conmueve profundamente cuando hablamos de restauración. Después de su pecado con Betsabé, después del encubrimiento, después de la muerte de Urías, David escribió una de las oraciones más honestas de toda la Escritura. En Salmos 51:10 clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Fíjate en la palabra que usa. Crea. No dice repara ni arregla, dice crea, como si reconociera que lo que necesitaba no era una simple corrección superficial, sino una obra completamente nueva de parte de Dios. Y eso es exactamente lo que sucede cuando alguien reconoce con sinceridad el hábito que ha estado apagando su fuego espiritual. No basta con esfuerzo humano, se necesita una obra genuina de Dios en el corazón. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 retrata esta misma verdad de una manera que toca profundamente a cualquiera que la escuche con atención. El hijo menor tomó su herencia, se fue lejos y desperdició todo en una vida vacía hasta quedar completamente arruinado. El texto dice que en su momento más bajo volvió en sí y decidió regresar a la casa de su padre. Lo que más me conmueve de esta historia es la reacción del padre. Lucas 15:20 dice que, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no esperó a que el hijo llegara completamente arrepentido, con un discurso perfecto. Corrió hacia él mientras todavía estaba lejos, en el mismo instante en que vio la primera señal de regreso. Así responde Dios frente a cualquier persona que decide dejar atrás el hábito que ha estado apagando su fuego. No espera perfección antes de acercarse, corre al primer paso sincero de regreso, sin importar cuánto tiempo haya pasado alejado,
sin importar cuántas veces haya fallado antes de este momento de decisión. El profeta Joel escribió una promesa extraordinaria para quienes han perdido años enteros por causa del enfriamiento espiritual. En Joel 2:25, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Esta promesa fue escrita originalmente para una nación devastada por una plaga literal, pero su principio se extiende también a la vida espiritual de cualquier persona que sienta que perdió años enteros de comunión genuina con Dios. Dios no solo perdona el pasado, también tiene la capacidad de restaurar lo que ese pasado consumió. Los años donde la oración fue vacía, donde la palabra se leyó sin hambre, donde la comunión se sustituyó por otras cosas, no están perdidos para siempre. Dios puede devolver intensidad, hambre y cercanía, incluso después de temporadas largas de frialdad espiritual. Piensa en lo que eso significa realmente. No importa cuántos años sientas que desperdiciaste en distracción, en tibieza, en religiosidad vacía sin sustancia, la misma mano que restituyó lo que la langosta comió puede restituir lo que la indiferencia, el cansancio o la comodidad fueron consumiendo en tu propia vida espiritual, sin dejar rastro de reproche por el tiempo perdido. El profeta Jeremías también deja una promesa que resulta central para todo este mensaje. En Jeremías 29:13, Dios dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No hay condición complicada aquí, no hay una lista de méritos que cumplir. La única condición es la búsqueda sincera, hecha con todo el corazón, sin reservas ni excusas. Isaías 40:31 añade una promesa que cierra este camino de restauración con una imagen hermosa. «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esa espera no es pasividad, es la misma disciplina de acudir constantemente a la presencia de Dios, cultivando de nuevo ese hábito diario que un día se dejó de practicar. Reconstruir el fuego que se apagó no ocurre en un instante mágico, aunque el primer paso de regreso puede tomar solo un momento de decisión sincera. Reconstruir es un proceso, tal como fue un proceso apagarlo. Cada día de oración recuperada, cada momento de palabra leída con hambre genuina, cada silencio dedicado a escuchar la voz de Dios, va sumando hasta que ese fuego vuelve a arder con la misma intensidad de antes, y muchas veces con una profundidad todavía mayor, porque quien ha atravesado la sequedad suele valorar la cercanía de Dios de una manera que antes ni siquiera imaginaba posible. Tal vez llegaste hasta aquí reconociendo con dolor que este hábito ha estado presente en tu vida durante mucho tiempo. Tal vez identificaste el momento exacto donde comenzó a debilitarse tu fuego, o tal vez simplemente sientes que algo se apagó sin poder señalar un momento único. Sea cual sea tu caso, quiero que sepas que el mismo Dios que corrió hacia el Hijo pródigo, que restauró a Pedro junto al mar, que creó un corazón nuevo en David, está esperando también tu regreso con los brazos abiertos, sin condenación, listo para devolverte lo que ese hábito silencioso te robó durante tanto tiempo. No hace falta que tengas todas las respuestas resueltas antes de dar el primer paso. No hace falta que sientas una emoción especial ni que esperes el momento perfecto. Basta con la misma decisión que tomó aquel hijo lejano, volver en sí, levantarse y comenzar a caminar de regreso, confiando en que el Padre ya está corriendo al encuentro de cada corazón sincero que decide volver. Gracias por quedarte hasta este momento y permitir que la palabra hablara directamente a tu corazón. Si sientes que ese fuego necesita reavivarse, no dejes pasar más tiempo. La guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, te acompaña, paso a paso, para sanar esa oración seca y esa distancia con Dios que tanto te ha pesado. Adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado, porque cada día que postergas tu restauración es un día más que ese hábito sigue ganando terreno. Suscríbete al canal, dale like, cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu vida y quédate para el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla.